conforme la humanidad ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra necesidad de contar y escuchar historias. Desde los primeros relatos orales hasta las grandes producciones cinematográficas, los métodos han cambiado, se han mezclado y se han adaptado a cada época. Hoy en día, uno de sus medios modernos son los videojuegos. Algunos eligen contarte qué ocurre en un mundo a través de cinemáticas, libros dentro del juego, documentos y diversos anexos. Otros, en cambio, prefieren una narrativa más sutil y críptica, como es el caso de Hollow Knight. El simple hecho de que sea el jugador quien tenga que descubrir qué está pasando en ese nuevo mundo siempre me ha fascinado. Que puedas adentrarte en la historia y sentir que tus decisiones alteran el resultado me parece casi poético. Y personalmente considero que los videojuegos con múltiples finales son de lo mejor que existe. Me encanta sentir que puedo decidir que mis acciones realmente influyen en ese universo. Y probablemente suene como una red flag de mi parte, como si quisiera controlar demasiado un videojuego, pero yo no lo veo así. Verán, a mí me encanta interactuar con los NPC, no con esos personajes genéricos y vacíos que encuentras, por ejemplo, en Genshin Impact, sin ofender, sino con NPC que realmente se sienten vivos, creados con cariño y atención al detalle. Para mí, Toby Fox y Tim Cherry son grandes ejemplos de estudios que ponen alma incluso en los personajes que no son protagonistas. Cuando jugué Undertale por primera vez en 2016, no esperaba demasiado, el arte no era particularmente llamativo y al final era un juego de combate por turnos, algo bastante común y que no me llamaba tanto la atención. La primera interacción que tienes con un NPC es Flowey y ese tipo... Vaya que es un personaje, tiene una personalidad tan convincente y carismática que te hace confiar en él de inmediato. Pero cuando te ofrece las semillas y tú las tocas, como él te pide, te hacen daño. Y bueno, obviamente se burla de ti diciendo que eres un ingenuo en confiar en él. Y sí, tiene razón. Yo pensé en ese momento, ok, es un NPC importante para la historia, ajá, tiene sentido que hable, que te engañe y que te muestre esta mecánica con la que va a jugar el juego. Hasta ahí todo normal. Lo curioso vino después. Personalmente jugué unos 10 minutos más, cerré el juego y como no guardé, tuve que repetir toda esa parte. Eso implicaba volver a hablar con Flowey, pero esta vez, como ya sabía lo que iba a ocurrir, evité tocar las semillas, por lo tanto su diálogo cambió. Esa pequeña variación me hizo preguntarme, ¿qué pasa si sigo evitando las semillas? Y al final Flowey prácticamente reconoce que sabemos lo que está pasando y simplemente se marcha. Ese error me hizo descubrir algo que ningún otro juego me había enseñado hasta ese momento. Mis acciones importan. Antes de eso yo solo había jugado juegos más lineales. A ver, Undertale es lineal, pero tiene diferentes finales. Yo había estado jugando juegos con un solo final, como es el caso de Zelda Ocarina of Time o Majora's Mask. Ambos son juegazos, sí, pero su historia va de un punto A a un punto B, sin desviaciones. Tienen NPCs memorables, pero la mayoría están ahí para cumplir objetivos específicos. Tal vez la chica de la granja destaque un poco más, pero es más que nada porque es parte del proceso para obtener a Epona, que es uno de los objetivos principales del juego. En Undertale, ese simple cambio con Flowey despertó una pregunta que nunca antes me había hecho de manera consciente. ¿Qué pasa con los NPC que están ahí quietos en el mapa, esperando a que yo decida si acercarme o no? Esa curiosidad me llevó a interactuar absolutamente con todos los personajes, con todos los objetos, letreros y paredes. Incluso probé a hablar con los mismos monstruos durante las batallas. Y cada pequeño detalle sumaba la sensación de que ese mundo respiraba. Los monstruos tienen una personalidad carismática, cada uno con su forma de pensar y su propia lógica interna. Y algo que me impresionó muchísimo es que, dependiendo de tus acciones, hay NPC que pueden aparecer o desaparecer, reaccionar de otra forma, incluso cambiar su actitud hacia ti. Cuando hablas con ellos, entiendes cómo funcionan sus miedos, sus inseguridades, sus creencias y su vida diaria. Y en batalla, la posibilidad de interactuar con ellos en lugar de simplemente atacar te abre una mecánica sumamente hermosa y que amo. Dejas ir la violencia no porque el juego te obligue, sino porque tú decides hacerlo. Ese poder de decisión convierte cada encuentro en algo casi íntimo, como si realmente estuvieras negociando con un ser real y no con un simple sprite. Lo mismo me pasa con los juegos de Tim Cherry. Sus mundos no te dan todo masticado, descubres el lore a través de NPCs misteriosos, conversaciones, ruinas, libros, piedras antiguas y detalles visuales. No necesitas que una escena de 3 minutos te explique la tragedia del lugar.
puedes verla, vivirla, descifrarla por tu cuenta. Eso hace que el descubrimiento se sienta genuino, más recompensante, como si hubieras encontrado un secreto que el mismo juego te susurraba, en contraste de muchos juegos modernos que abusan de las cinemáticas y de misiones extremadamente largas para narrar su historia. Y no es que esté mal, hay jugadores que aman eso, pero hay otros a los que no les interesa más que la experiencia, la jugabilidad, el mundo y las batallas. Y ahí es donde creo que cada jugador debería de ser libre de elegir. Si quieres lore, puedes indagar, explorar, leer cada rincón. Si no, puedes simplemente disfrutar de la aventura sin sentirte obligado. Esa para mí es la verdadera magia de los videojuegos, la posibilidad de decidir qué tipo de experiencia quieres vivir. En lo personal disfruto muchísimo la exploración y la jugabilidad. Ese es el motivo por el que he jugado títulos como Infinity Nikki, Genshin Impact o Honkai Star Rail. Tienen mundos increíbles, artísticamente son hermosos y con una ambientación que enamora. También pues sus personajes gacha me encantan, en el caso de Mirai Nikki su ropa, pero también son juegos que te pueden encadenar 2 o 3 cinemáticas seguidas, con misiones largas, tediosas y obligatorias para avanzar. Y es ahí donde entro en conflicto. Amo el mundo, pero me cansa sentir que no puedo avanzar sin consumir una enorme dosis de narrativa forzada. Un ejemplo claro es precisamente Genshin Impact, que para avanzar a la siguiente región, Inazuma, sí o sí necesitas hacer misiones principales. En esos momentos termino usando de la tecla Enter solo para avanzar rápido, y eso me saca completamente de la experiencia. Por eso terminé abandonando esos juegos, no porque sean malos, sino porque no me permite elegir cómo quiero vivir mi historia. Y aún así puedo disfrutar mucho de juegos como Zelda o It Takes Two, donde no tienes la opción de saltarte la narrativa, pero su forma de contártela no es abrumadora. La historia fluye con naturalidad, acompaña el gameplay, no lo ahoga, no te detiene durante minutos con diálogos infinitos, ni te cansas y decides ir directo a la acción. Está ahí presente, viva, pero en un equilibrio perfecto con la experiencia de jugar. Para mí, ese balance es lo que un mundo se sienta realmente tuyo. Cuando puedes avanzar a tu ritmo, descubrir a tu manera y decidir qué tan profundo quieres ir. Eso es lo que hace que un juego deje huella. Los dos Hollow Knight tienen muy pocas cinemáticas y aún así logran transmitir una enorme cantidad de información y emociones. Esas escenas no tienen diálogos, no hay narrador, no hay texto que te explique qué está pasando. Solo te muestran imágenes, fragmentos, gestos, miradas, leves movimientos, y todo eso es suficiente para despertar algo muy poderoso en el jugador: la curiosidad. Esa curiosidad es el motor del juego. Ves algo extraño, algo fuera de lugar, algo que parece importante pero no sabes por qué, y de inmediato te preguntas: ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué está así? ¿Qué ocurrió antes de que yo llegara? Y para responder esas preguntas no te queda de otra más que explorar, buscar, observar, y esa exploración te recompensa con lore, sin decir una sola palabra. El mundo te habla, pero no con una voz. Habla con su arquitectura, su decadencia, sus colores, sus enemigos y sus silencios. En ambos juegos, ya sea Hollow Knight o Silksong, la mayor magia está en los NPC. No estás obligado a hablar con ellos. Puedes pasar de largo si quieres, pero cuando decides interactuar, cuando te detienes a escuchar, es cuando el mundo comienza a sentirse vivo. Y lo más hermoso es que esos personajes están recorriendo el mismo camino que tú, solo que por razones completamente diferentes. En Silksong, por ejemplo, cada bicho que encuentras tiene su propia historia, su meta personal y su motivación íntima. Chakra recórrete la lejana buscando a su maestra mientras te vende los mapas. No es solo una comerciante, es alguien que, igual que tú, está perdida, pero no deja de avanzar. Sherma, cuya fe es tan fuerte que lo impulsa a alcanzar la ciudadela paso a paso con paciencia y esperanza, lleno de pureza y nobleza, hace que te encariñes, decidiendo protegerlo. Garmon y Sasa son un dúo inseparable que viaja para romper la tiranía de la maldición de la Madre Seda. Su viaje es casi una misión sagrada a través de Tala Lejana, tanto en el acto 2 como en el acto 3. Pilvi, quizá uno de los NPC más fácil de ignorar si no le das la importancia suficiente, pero si decides acompañarlo, descubrirás que él también está en peregrinaje, avanzando lentamente por su propio camino, encontrándolo una y
y otra vez en distintos lugares mientras lucha por no darse por vencido. Si lo ignoras, muere. Si lo apoyas, vive. Y eso te hace sentir que tu presencia importa. Y mientras los ves avanzar por sus destinos, tú también avanzas en el tuyo. Poco a poco te encariñas con ellos y sin darte cuenta, quieres verlos bien, quieres ayudarlos, quieres que lleguen a su meta. Yo lo hice y en mi propio peregrinaje busqué cada una de las pulgas. Hablé con cada peregrino, intenté encontrar la mejor forma de salvarlos, de apoyarlos, de acompañarlos. Incluso cuando llegó el momento de enfrentarme a la Gran Madre Seda, lo hice no solo por completar la historia, sino por ellos, porque me importaban. Lo mismo pasa con Hollow Knight. Cada NPC tiene su peso emocional que no te esperas de un juego tan silencioso. Yo lloré con el final de Curiel, sentí un nudo en la garganta con Todd, me emocionaba oír los canturreos de Cornifer detrás de una pared como si fuera un viejo amigo, y Hornet me daba miedo, me imponía. Me hacía sentir pequeño, pero también corría hacia ella cada vez que la veía, deseando entender qué pasaba, qué sentía y por qué luchaba. Lo maravilloso es que todo esto nace de tu elección. No estás obligado a hablarles, ni buscarlos, ni seguir sus rutas, pero cuando decides hacerlo, el juego te recompensa con cariño, con vínculos, con emociones muy reales. Por un segundo olvidas que es un videojuego y solo quieres lo mejor para ellos. Y por eso también en Undertale terminamos ayudando a Undyne y a Alphys para convertirse en pareja. Nos hacemos amigos de Papyrus porque su inocencia es adorable. Apoyamos y tonteamos con Sans porque conecta contigo desde el primer diálogo. Intentamos perdonar a cada monstruo porque entendemos que todos están sufriendo, que ellos también quieren vivir, y avanzamos con Asgore no para matarlo, sino con la esperanza de convencerlo, de destruir la barrera y liberar a todos. Ese cariño, ese vínculo, esa conexión que nace de tu decisión de interactuar es lo que vuelve inolvidables estos juegos. En Hollow Knight, por ese cariño buscas acabar con la infección. En Silksong, por esas decisiones buscas detener la maldición. Y en Undertale, por esas relaciones decides ser pacifista. Es la prueba de que no solo juegas un videojuego, estás viviendo un mundo que te permite crear lazos con quienes lo habitan. Y esos lazos son los que te impulsan a seguir adelante. Es la narrativa emocional, sutil y poderosa, y por eso permanece contigo incluso cuando apagas la pantalla. Por eso me frustra cuando un juego obliga a un jugador a consumir su lore de una manera rígida, pesada y sin opción de decidir. No tengo nada en contra de Genshin, de hecho le he invertido muchas horas. Para mí es el ejemplo perfecto de cómo no debes de contar una historia cuando buscas mantener a un jugador enganchado de forma natural. Genshin tiene un mundo impresionante, hermoso, lleno de detalles y de personajes memorables, pero su forma de entregar la información puede llegar a sentirse más como una tarea que como una experiencia. No siempre quiero un juego que me tome del brazo y me diga siéntate aquí, escucha esta hora de exposición antes de seguir jugando. A veces solo quiero explorar, combatir y descubrir cosas a mi ritmo. Lo curioso es que cuando Genshin sí te da la opción de elegir, cuando rompe su propia regla, el juego se siente increíble. Prueba de eso son las mini misiones de citas o historias de afinidad. Ahí sí puedes escoger la ruta, decidir qué decir, ver varios finales y sobre todo sentir que estás conociendo al personaje de forma real. Esas misiones me encantaron porque me dan libertad. Yo elegía con quién salir, qué rumbo tomar, qué final buscar, y fue divertidísimo salir con Bennett y Noel, descubrir facetas de ellos que no aparecen en la historia principal. Ese tipo de interacción donde tus decisiones importan, donde tus respuestas cambian la experiencia, para mí es lo más valioso que puede ofrecer un videojuego. Por eso apoyo completamente que existan juegos con modo historia, modo exploración o formas alternativas de disfrutar el contenido. Hay jugadores que viven por el lore y quieren analizar cada detalle, cada línea de diálogo, cada pieza del rompecabezas narrativo. Otros se centran en la jugabilidad, en los combates y la sensación de avanzar, y no quieren ser obligados a sentarse a escuchar algo que no les inspira en ese momento. La belleza está en poder elegir. La elección es una de las mecánicas más poderosas y subestimadas en los videojuegos. No solo cambia lo que haces, cambia cómo te sientes, cómo conectas con el mundo y sus personajes, el cómo recuerdas la experiencia años después. Aunque la narrativa es crucial, también creo que lo visual tiene un papel gigantesco. Por eso amo los videojuegos de mundo abierto. Los escenarios fotorrealistas, los paisajes que te hacen sentir que estás viviendo en un cuadro en movimiento. Juegos como God of War no solo cuentan historias,
historias, te sumergen en ellas. No necesitas un NPC que te explique el dolor de Kratos, porque lo ves en su postura, en su mirada, en la forma en la que el mundo reacciona a él. Ese tipo de narrativa visual donde el entorno habla tanto como los personajes es algo que valoro muchísimo. En conclusión, no es que odie el lore, realmente lo disfruto, lo valoro y lo busco. Lo que no soporto es que un juego me obligue a consumirlo sin opción, como si mi forma de disfrutar no fuera válida. El juego debería tener siempre la libertad de elegir cómo quieres vivir este mundo. Si quieres absorber cada palabra de la historia o si quieres correr, saltar y luchar. Y de vez en cuando detenerse a escuchar algo que genuinamente te interesó. Esa libertad es lo que hace que un juego se sienta como tu experiencia y no como una clase obligatoria. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Cuclicero y sería lindo que pudieras suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos a la próxima. Bye.